Bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a tratar otro tema. Hemos terminado todo lo que es triángulos, ahora veamos lo que son cuadriláteros. Los cuadriláteros hemos visto que se presentan ya de tres formas, ¿no? El cuadrilátero convexo, que es el que tiene sus ángulos siempre alrededor, y los no convexos, que forman como una flecha, no como una cabeza de flecha. También ya lo conocemos como el boomerang, ¿no? Y el tercero es aquel trapecio, aquel cuadrilátero que tiene sus lados cruzados. Generalmente no se utiliza mucho este, nosotros no, sí. ¿Y qué trapecios son aquellos trapecios cuadriláteros que se utilizan más en los ejemplos? El cuadrado, el rectángulo, el paralelogramo, el trapecio, ¿no? Son los que más utilizamos. Recordar que también el rombo. Recordar que tenemos una figura así, en esta forma, que se llama el paralelogramo. ¿Cuáles son sus características? Estos dos lados son iguales y los otros dos también. Son paralelos en ambos casos y son iguales. Sus ángulos, estos dos ángulos son iguales y estos dos obtusos también. Ese es el paralelogramo. Forma similar tiene el rombo, pero así paradito, ¿no? El rombo, que tiene dos diagonales, la diagonal mayor y la diagonal menor. Cuando se trazan estas diagonales, se forman cuatro triángulos rectángulos iguales, ¿no? Aquí está el ángulo recto, igual en los cuatro casos. Entonces, el rombo nos permite, al momento de trazar sus diagonales, formar cuatro triángulos rectángulos iguales, ¿ya? Entonces, recordemos esto porque lo vamos a utilizar en los problemas. Bien, me voy a centrar en dos figuras de los cuadriláteros. En dos figuras. ¿Listo? Un cuadrilátero convexo y un trapecio. ¿Qué vamos a recordar acá? Lo que hemos visto en triángulos la semana pasada, ¿no? Entonces queremos encontrar el valor de x sabiendo que A tiene acá dos ángulos, φ y 2φ, B 7φ, C 3 alfa y D también se ha trazado una bisectriz porque los valores son iguales. Bien, entonces, ¿qué tenemos allí? Primero vamos a ver en el triángulo AFD. AFD, ¿listo? Triángulo AFD. ¿Qué podemos ver allí en el triángulo AFD? Hay dos ángulos internos y un externo. ¿Qué dice la propiedad? En todo triángulo, un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no consecutivos o no adyacentes. Eso significa que el valor de x va a ser igual a 2φ más alfa. ¿Listo? Ese es el valor de x de acuerdo a ese triangulito, 2φ más alfa. Bien, ¿qué más tenemos? Aparte del triángulo tenemos el cuadrilátero, ¿no? El cuadrilátero A, B, C y D. En el cuadrilátero A, B, C y D también tenemos que la suma de sus ángulos internos es igual a 360 grados. Entonces el ángulo A, 3φ, el ángulo B, 7φ, el ángulo C, 3 alfa y el ángulo D, 2 alfa. Todo eso
es igual a 360 grados. Vamos a reducir los términos semejantes aquí y tendríamos 3 más 7, 10 phi, más 3 alfa más 2 alfa, 5 alfa, igual a 360 grados. 10 y 5, podemos sacar quinta del factor común y tendríamos 2 phi más alfa igual a 360 grados. En esta primera igualdad hemos encontrado que el valor de x es 2 phi más alfa que tenemos aquí, entonces vamos a reemplazar, ¿no? 5 y en lugar de 2 phi más alfa colocamos su valor x igual a 360 grados. De tal manera que x es igual a 360 entre 5, 36 entre 5, 7 y 10 entre 5, 2. Tenemos para x el valor de 72 grados. ¿Bien? Este tipo de ejercicios es uno de los que más se utiliza, ¿no? Entonces ya sabemos cómo podemos actuar allí. Ahora en el trapecio. Ejercicio también que se da comúnmente por los ángulos que se utilizan en la base. Aquí tenemos el lado AB no paralelo que mide 10, la base menor 5, el ángulo A 53 y el ángulo D 45. Queremos hallar AB, la base. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es utilizar esos valores de los ángulos, porque eso nos trae a la mente algunos triángulos notables, de tal manera que puedo trazar una perpendicular aquí, y sabemos que la perpendicular es el segmento que forma con la base un ángulo recto. Entonces hemos formado allí un triángulo rectángulo. Si uno de los ángulos agudos es 45, el otro también tiene que ser 45. Lo mismo hacemos en el 53. Trazamos para B un triángulo rectángulo teniendo en cuenta la perpendicular que hemos trazado como su altura. Se forma otro triángulo rectángulo a la izquierda y uno de los ángulos agudos es 53 y el otro viene a ser 37. Listo. Eso nos va a ayudar bastante a poder colocar los datos que nos han dado y que nos pueden servir para este caso. El segmento menor de arriba como base es el mismo que está abajo. Ya tengo allí 5 también. En el triángulo notable 37-53 sabemos que son 3, 4 y 5 los lados bases. Este es el mayor, que corresponde a la hipotenusa. Entonces aquí en lugar de 5 tenemos 10. ¿Qué significa? Que su hipotenusa ha sido multiplicada por 2. Entonces para que tengamos un triángulo rectángulo 37-53, significa también que sus otros dos lados han sido multiplicados también por 2. Entonces, frente a 37 hay 6, porque es el ángulo menor, y frente al ángulo mayor 53 viene a ser 8. Esa es la manera más rápida que tenemos para poder colocar los lados del triángulo 37-53, recordando simplemente que el triángulo base tiene 3, 4 y 5. 3 para el ángulo menor, o sea, para 37. En este caso, multiplicado por 2, nos va a dar 6. 4 para el ángulo de 53, en este caso, multiplicado por 2, nos va a dar 8. Este 8, por ser una paralela a la otra altura del otro triángulo, también tiene como valor 8. Y solamente nos faltaría calcular este valor
para que podamos encontrar lo que nos piden como AD. Bien, en el triángulo rectángulo 45-45, si frente a este valor de 45 hay 8, frente al otro valor de 45 también tiene que haber lo mismo. De tal manera que el valor de AD viene a ser igual a 6 más 5 más 8. Y AD sería entonces 19. Como no nos dan unidades, solamente 19. Si nos hubieran puesto acá 5 centímetros, 10 centímetros, la respuesta también sería en centímetros. Bien, entonces son dos figuras que las vamos a utilizar bastante en los ejercicios. Esta ya la hemos visto en los triángulos, o sea, ya tenemos cómo trabajarla. Primero, antes de empezar a resolver, ver qué figuras tenemos y qué podemos aprovechar de esas figuras. Aquí, el triángulo AFD, ángulo exterior y dos ángulos internos no consecutivos. En el trapecio, en el cuadrilátero, la suma de los cuatro ángulos internos 360. En este trapecio, las bases son paralelas, los ángulos que nos han dado corresponden a triángulos notables, de tal manera que trazamos la altura correspondiente en cada caso y formamos triángulos rectángulos que nos permiten colocar los valores que nos faltan. Como acá nos pide solamente AD, hemos agregado este 8. Este valor no nos interesa porque no nos sirve para encontrar lo que nos están pidiendo. ¿Okay? Entonces, el día de hoy en la tarde, ¿no?, tendríamos a partir de las 6:30, de 6:30 a 7, media hora para que nos podamos conectar a través del Zoom y consultar algunos de los problemas que les he puesto si tienen dificultad para poder resolverlos. Entonces, esa media horita va a servir para que yo los pueda orientar en la solución de esos problemas. Tratemos de utilizar entonces esa media hora, porque al término de esa media hora yo voy a trabajar con quinto y secundario. Entonces tenemos que tratar de aprovechar esa media hora. ¿Listo? 6:30 a 7, los espero entonces para cualquier consulta que ustedes quieran hacer. Ese es su aporte.